Hola, ¿cómo están? A todos los grupos Crece. Estamos muy felices de volver a estar aquí con ustedes y estamos hablando precisamente de la intercesión en las casas. Y hoy vamos a hablar de Jacob y el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, de búsqueda intensa con Dios. Y pues nos vamos a basar en Génesis capítulo 32. La lectura que ustedes pueden hacer es del 1 hasta el 12, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con estos hermanos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Que llega el momento en que están distanciados y Esaú está tan enojado con su hermano por las cosas que sucedieron, ¿verdad? La primogenitura y todo eso, que quiere matarlo. Y ahorita estamos en ese encuentro en el capítulo 32 y en el versículo 6 le dan la noticia a Jacob que viene su hermano a recibirle, pero viene su hermano Esaú con 400 hombres. Y en el versículo 7 dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y lo mejor que pudo hacer en sus fuerzas fue hacer 2 campamentos. Esa fue su estrategia humana, ¿sí? Hizo 2 campamentos. Dice el versículo 9 al 12, que vamos a dar lectura, dice así, que él comenzó a orar a Dios. Yo creo que eso es muy bueno. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, él separa 2, toda su gente la separa en 2. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar por multitud. Ok. En el versículo 9 que leímos, dice Jacob le dice al Señor, tú me dijiste. Y luego en el 12 dice, tú has dicho. Estas 2 palabras, él está orando con Dios y le dice, tú me dijiste que regresara, que hiciera esto y aquello. Y luego en el 12 dice, y tú has dicho. Esto es tan importante, estas 2 palabras, porque tenemos que tener las palabras de Dios grabadas en el corazón. Versículo 22 y 23, vamos a hacer un resumen. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24, muy importante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ok, para crecer en la oración necesitamos entender esto, que habrá momentos donde estemos en soledad. Es más, para crecer en oración necesitamos momentos de soledad, momentos de estar a solas. Ahora, la Biblia dice que Jacob tenía 2 campamentos. Un campamento, yo me puse a investigar, está formado por 600 personas. Ok, entonces él tenía 1200 personas aproximadamente. Y yo te quiero decir, esto es mucha distracción, 1200 personas. O sea, es demasiada gente. Dice la Biblia que él despidió a todos. Esaú traía 400 hombres. Ahora, él traía soldados contra su hermano y no era para bendecirle, era para atacarlo. Ese era el plan original de Esaú con Jacob. Y Jacob tenía 1200 personas entre mujeres y niños. Si tú tienes una familia y tienes niños, sobrinos, primos, cuando se juntan es un relajo, un ruido por acá, ruido por allá, se cae un plato, el niño llora, quiere ir al baño, la comida, la licuadora, bueno, es un relajo, ¿no? Pues Jacob tenía 1200 personas con él, entre mujeres y niños. Y Jacob sabía que él no podía ganar. Aunque eran 1200 personas, te repito, tenía mujeres y tenía niños. Y su hermano Esaú tenía 400 soldados. Entonces, él dice, esto no va a funcionar. Entonces, él despidió a todos y él se quedó solo.
Y cuando se quedó solo, empezó el milagro. Y a esto voy con esto que te quiero comentar. Hay batallas tan intensas que a veces libramos que necesitamos estar a solas, solo Dios y nosotros, ¿sí? Y esto es emocionante porque estar solos, esta es una de las cosas más difíciles para hacer, porque le tememos a la soledad. Pero estoy hablando de esa soledad de no tener interrupciones, de estar solamente con Dios. Y este era un momento para estar solo Jacob y Dios, porque con tanta familia y tanta gente a su lado no podía. Cuando estés solo con Dios, van a suceder algunas cosas. Él solo con Dios fue cuando Él vino, cuando Dios vino y luchó con Él. Y tú dices, ¿luchar? ¿Cómo Dios va a luchar con alguien? Bueno, luchar significa, si tú vas al diccionario, te vas a encontrar que luchar significa derribar a una persona y someterla, despojarla de su fuerza, debilitarlo e inmovilizarlo. Eso significa luchar. ¿Qué es eso de que Dios no podía con Jacob? ¿Cómo es eso que no podía con él? Bueno, te voy a decir algo. Cuando tú y yo hacemos nuestros propios planes y hacemos nuestras propias estrategias y estamos así satisfechos creyendo que lo vamos a lograr, tenemos que admitir que Dios no ha ganado, que Dios no prevalece sobre nosotros, que nosotros tenemos nuestro plan y nuestra manera, nuestra forma de hacer las cosas. Cuando intentamos hacer la voluntad de Dios con nuestro propio esfuerzo, tengo que reconocer que Dios no puede conmigo. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero lo quiero hacer a mi manera. Entonces Dios no puede conmigo. La verdad es que necesitamos ser vencidos por Él. Por eso yo digo que la oración es humildad al extremo. Porque cuando oramos reconocemos nuestra dependencia de Dios. Así que cuando oramos reconocemos que Dios es el Señor y que necesito ser vencida. Tú necesitas ser vencido por Él. ¿Qué significa esto? Que aprendamos a decir, Dios, me rindo. No puedo, te necesito a ti, necesito tu ayuda. Por eso, la gente más humilde es la que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Es la que se rinde delante de Dios. Entonces, necesitamos aprender a decir, Dios, me rindo. Muchos, yo creo que hemos estado en el trato de Dios, aún en la disciplina de Dios, y aún así no nos hemos rendido. Estamos en el trato de Dios, tenemos disciplina por Dios y aún así no nos rendimos. Necesitamos aprender a ser derrotados por Dios, ¿sí? Que nuestra voluntad mengüe y que Dios actúe. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios no se equivoca, Dios nos ama y sus planes son mejores. Ok, conociendo la historia de Jacob, recordamos que empieza esa batalla cuando él se queda solo con este personaje tan impresionante que sabemos que era Jesús. Y Dios, o sea, en la persona de Jesús, toca el encaje de su muslo, ¿sí? Y hablando de Jacob, yo te podría decir que Jacob estaba lleno de habilidades. Él era muy inteligente, sabía cómo hacer negocios, sabía cómo ganar, era medio tramposillo, ¿verdad? Como dicen, era vivillo desde chiquillo. Sabía cómo hacer las cosas, tenía muchas habilidades, hablando de Jacob. Y cuando el Señor le toca el tendón del encaje del muslo, que es, si tú te pones a estudiar, es la parte más fuerte de una persona. De hecho, bueno, cuando uno como mujer carga a un bebé, se lo pone así en la cadera, porque es lo que apoya a uno y es donde uno tiene la fuerza. Diríamos que el muslo es el asiento natural de la fuerza de cualquier hombre, ¿verdad? Toda esta parte. Entonces, yo te quiero decir, mira la inteligencia de Jacob, ¿sí? Él diseñó un gran plan, una gran hazaña para apaciguar la ira de su hermano. Él hizo un plan de enviarle regalos y caminar un poquito más y enviarle otros presentes y otros presentes hasta calmarlo. Él hizo un plan humano, una estrategia humana. Pero empezó la lucha.
cuando Él se queda solo. Es hasta que estamos solos con Dios en la oración. Yo te digo, hay oración congregacional, hay oración de amigos de oración, pero la oración tiene que comenzar con nosotros, a solas con Dios. Tenemos que aprender a orar a solas. Yo digo que es muy hermoso tener los grupos de oración, las guardias de oración que hay, por decir, en la congregación. Si tú no sabes, puedes integrarte a una, pedir informes, y ahí tú aprendes a orar, porque escuchas al otro cómo lo hace y te animas. Pero la verdad, tú y yo tenemos que aprender a orar solos. Él y yo y él. Ok, empieza esa lucha. El ángel le decía, suéltame. Y Jacob decía, no, hasta que me bendigas. Eso es lo que le decía. La lucha es para que lo mío muera. Mis fuerzas, la carne, mis pensamientos, mis estrategias humanas. Seguramente Jacob, mientras estaba en esa intensa lucha con el ángel, entre comillas, tal vez él se decía a sí mismo, bendíceme ya, rápido, que sea rápido, porque tengo que salir corriendo, porque ahí viene mi hermano para matarme y tengo que huir. Necesito tu bendición. Bendíceme. Yo creo que eso es lo que quería Jacob, que sea rápido, porque tengo que huir o tengo que llevarle los presentes a mi hermano. Necesito la bendición rápido. Versículo 25 y 26 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, que era medio aferrado, entonces toca en el sitio del encaje de su muslo, y entonces se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, se le zafó, ¿sí? O sea, hubo un dolor, y dijo, déjame porque raya el alba, está a punto de amanecer. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces la lucha se intensificó. ¿Sabes por qué se intensificó? Porque ahora él estaba sin fuerza. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué luchaba tanto? Bueno, ahora cuando le toca esa parte y lo disloca, la lucha se vuelve más intensa porque ya no tiene fuerza. No tiene fuerza ¿para qué? Para hacer lo propio, para hacerlo de él. Ya no tiene fuerza para correr y huir de su hermano. Entonces le dice, ahora sí me tienes que bendecir. Empieza a clamar por la bendición. Dios le tocó el punto más fuerte, ¿sí? En ese momento, lo que en lo natural le ayudaría a huir. Lo hizo a propósito para que aprendiera a no confiar en lo propio. Dios hace cosas tan impresionantes con nosotros que de repente decimos, pero ¿por qué no tengo esto? ¿Pero por qué me falta aquello? Y realmente Dios lo hace a propósito, precisamente para que no confiemos ya en lo nuestro, sino que depositemos toda nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Y entonces Jacob ahora tenía que confiar totalmente en Dios cuando se presentara con su hermano. Cuando Dios nos ha tocado, nos aferramos a Él con más fuerza y desesperación. Si hemos tenido un toque de Dios, entonces te aferrarás al Señor. Cuando nuestra fuerza se ha ido, más nos tomamos de Dios. Yo les decía a las mujeres en el grupo que presido de oración, yo les digo, miren, la verdad, muchos de los que están aquí no orarían si no tuvieran problemas. Porque a veces la única manera de orar es cuando tenemos un problema. Y yo digo, y a veces cuando ya tenemos la costumbre de orar, oramos tan aburrido, tan pasivos, que esa oración está hueca. Porque la oración siempre debe de ser apasionada, ¿verdad? Con fuego. Entonces, cuando somos débiles, somos más fuertes, porque el Señor viene y nos ayuda con su fortaleza. Entonces, en esta clase yo quiero que aprendas que cuando te has quedado solo, Dios tiene mucho que enseñarte. Aprendamos a quedarnos solos con el Señor. Jacob no esperó a que se fueran las mujeres y los niños. Bueno, hasta que se vayan por allá. No. Él los tuvo que despedir. Porque para orar tienes que ser intencional y quitar todas las distracciones.
A veces hasta de tu misma familia. Te tienes que encerrar en un cuarto porque a veces es imposible orar, porque suena el timbre, porque hay esto, porque hay aquello. Yo tengo muchas cosas en qué pensar. Entonces, Jacob no esperó a que se fueran las mujeres y los niños. Él los despidió. Jesús en una ocasión también hizo lo mismo. Despidió a la multitud. Hasta que despidió a toda la multitud, él se fue a una montaña para orar. Eso habla de tener decisión para orar. Eso habla de ser, intencionales para hacerlo. Porque si tú estás esperando a tener momentos de oración, entonces espera tener una gran crisis para que clames a Dios. Y yo creo que no necesitamos una gran crisis para clamar, sino buscar momentos para orar. Entonces, número 1, aprende a estar a solas con el Señor, ¿verdad? Este es un tipo de oración, porque hay un tipo de oración congregacional. Aprende a estar a solas con el Señor. Entrena tu mente para no distraerte, para ignorar todo lo demás, porque el enemigo sabe cómo distraerme. A cada quien sabe cómo distraerlo, ¿sí? Ahora, Dios no te va a obligar a orar. Escúchame, Dios no te va a obligar a orar, pero Dios te ayudará cuando tomes la decisión de orar. No te obliga, pero sí te va a ayudar cuando tú decidas tomar la decisión para orar. Ok, ese es el número 1. Número 2, aprende a usar la palabra de Dios cuando oras. Yo puedo orar con mis emociones y decirle cómo me siento, y ese es un tipo de oración. Un tipo de oración es derramar mi corazón, derramar el corazón tal y como lo sientes. Pero lo que yo te quiero enseñar este día es aprende a orar a solas, intencionalmente estar a solas, tranquilo, ya sea caminando por un parque o caminando, pues no sé, por donde no te distraigas, ¿no? Y el otro es aprende a usar la palabra del Señor. Capítulo 32 de Génesis, versículo 9 y versículo 12. Ya lo mencioné en el principio. Menciona estas dos frases. Tú dijiste, Señor. Y después, en el 12, tú has dicho, Señor. Eso es aprender a orar con la palabra. Usó las palabras que el Señor había mencionado y declaró lo que él estaba hablando en ese mismo momento. Ok, Éxodo 32, 1. Quiero dar un ejemplo de esto. Vamos al siguiente libro, ya no vamos a Génesis, sino a Éxodo 32, 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, tal vez ya recuerdas esta historia, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo dijo, olvidemos a Dios y a Moisés, ¿sí? Vimos grandes milagros, pero no sabemos dónde está. Ya no los vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Aunque ellos vieron tremendos milagros y todo, porque se tardó poquito Moisés, realmente dejaron al Señor y al líder a un lado. Yo digo que esto es lo que nos puede suceder sin el Espíritu Santo. Podemos haber visto grandes milagros, pero de repente el Señor se tarda en respondernos. ¿Y sabes qué? Como que ya no queremos orar. O sea, no se trata de eso. Es que no me respondió cuando yo le pedí. Pues es que Él no está a nuestra disposición. Nosotros estamos al servicio de Dios. Él no está a nuestro servicio. Él es el gran yo soy. Él es el Rey de la gloria, el soberano Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Nosotros estamos a su servicio. Bueno, pues aquí el pueblo se tarda poquito Moisés y ellos se olvidan de Dios y se olvidan del mismo Moisés, simplemente porque se tardó. Entonces, dice en el versículo 7 del capítulo 32 del libro de Éxodo, entonces el Señor le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Todo el tiempo, si tú has leído ya la Biblia, para este tiempo, si tú tienes ya algunos meses de congregarte con nosotros, pues ya leímos esto. Nosotros ya casi vamos a terminar de leer la Biblia muy pronto, ¿no? Te vas a dar cuenta que todo el tiempo el Señor había dicho, mi pueblo
mi pueblo que saqué, mi pueblo y mi pueblo para acá. Y aquí es la primera vez que dice, tu pueblo que tú sacaste, son tu pueblo, son tu responsabilidad. Ok. Usó la palabra aquí del 8 al 14, algo que me impacta. Tú dijiste, ahorita te lo voy a mencionar. Me impresiona que Moisés aquí le dice, no, Señor, tú dijiste. Estamos hablando de orar con la palabra. Nunca orar sin mencionar la palabra es peligroso. No lo hagas. No ores, nada más así con tus emociones. Menciona la palabra. Declara sus palabras. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Dios su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? No fui yo. Tú los sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, tú les dijiste a ellos, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal, ¿sí?, que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando Moisés le dice, tu pueblo, tú dijiste, acuérdate, entonces Dios responde de una manera tremenda. ¡Qué impresión!, ¿verdad? Hay que saber esta palabra y declararla. Claro que Dios se la sabe, pero yo me imagino que cuando lo oramos, el Señor dice, wow, si hace caso de las palabras que yo he dicho, pone atención a lo que yo he dicho. Tenemos que mencionar las palabras del Señor. Ok, voy a mencionar un último ejemplo. Tengo unos minutitos más. Me quiero ir al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 24 y 25. Vamos a ver cómo citan la palabra. Dice así, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ellos empiezan a citar uno de los salmos y entonces viene respuesta de Dios. Nota importante para recalcar ahorita. Importante es aprender a orar a solas. No le temas a eso. Y número 2, cuando ores, cita las palabras de Dios. Cítale la palabra al Dios de la palabra. A Él le gusta que pongamos atención a sus palabras. Tú dijiste, sí me acuerdo. Aquí está escrito, yo me acuerdo. Está aquí. Cosas importantes. Son bases para la oración y para la intercesión. No se te olvide. Entonces, todos estos días, a leer la palabra, todos estos días, aprender a orar a solas, porque orar con otros es relativamente sencillo. ¿Sí? Con esto terminamos y nos vemos. Hasta la próxima.